Nos dirigimos a Penukonda, situada solo a 50 kilómetros del templo de Lepaxi. Penukonda fue el último refugio de la corte del rey Ramaraya del imperio Vijayanagar. Durante 30 años, esta ciudad se convirtió en la capital temporal de un imperio hindú que se resistía a su fin. Después de la catastrófica derrota en 1565, cuando la capital Hampi fue aniquilada por los sultanatos islámicos. La caída de Hampi marcó el ocaso de uno de los últimos grandes imperios hindúes, cambiando para siempre la historia de la India. En nuestro viaje, desentrañamos la historia de este último imperio hindú, comenzando con su final en Penukonda. Este es un fuerte medieval y esto pues son las calles extramuros, supongo, aunque el fuerte estaba en lo alto de la montaña. Esta es la época de los musulmanes, debe ser un fuerte musulmán que aquí habría alguna batalla. Mira qué bonito, con las flores. Oh, Penukonda Fort. Acabamos de llegar. Qué bonito. Ahí tenemos a... no sé quién es. Sí, vamos por aquí. Esto aquí sería la muralla. Vamos a continuar por aquí. Nos metemos por las murallas, antiguas murallas del fuerte. Entró en la ciudadela de Penukonda. Las calles estrechas y empedradas, reemplazando al asfalto. El bullicio del mercado y la mezcla de aromas me rodean. Edificios antiguos de piedra se alzan entre construcciones modernas, vestigios silenciosos de la época en que esta fue la capital del imperio de Vijayanagar. Y aquí las tenderetes, aquí los monitos haciendo monadas. Imagino brevemente cómo debe de ser hace 5 siglos. Nobles y comerciantes transitando estas mismas calles. El fuerte rebosante de actividad, símbolos de un imperio que resistía. Estamos acercándonos a lo más viejo de la zona, un templo musulmán, una mezquita. Esto era un templo hindú que se convirtió en mezquita musulmana. Jamia Masjid. Sí, señor, era un templo hindú convertido en mezquita musulmana. Y esto pues... esta es Sarasvati Gandhi School. Qué bonito. Wow, otra mezquita musulmana. Entonces, después de haber triunfado los musulmanes, ¿no?, al imperio Vijayanagar, el templo que acabamos de ver, se instalaron los musulmanes arriba del todo de la montaña. Ahí arriba es en donde está el fuerte. Estos son los extrarradios, la primera columna, las primeras puertas y por aquí. Hoy la vida continúa, una mezcla de pasado y presente, con la comunidad local manteniendo viva la esencia de su rica historia. Está construido con trozos, vigas de los templos de por aquí. Desde la tranquilidad de este antiguo estanque en Penukonda, con la mirada fija en las imponentes montañas que nos rodean, no puedo evitar imaginar la grandeza de lo que una vez fue Hampi, la joya del imperio Vijayanagar, que visitaremos en los próximos días. Este lugar sereno es testigo silencioso de uno de los capítulos más dramáticos de la historia del sur de India, la huida desesperada de la corte imperial desde Hampi hasta este refugio montañoso.
principios del siglo XIV, el sur de la India se estremeció ante las incursiones del sultanato de Delhi. De las cenizas de los reinos caídos surgieron los hermanos Harihara y Bukka. Con astucia y valor fundaron Vijayanagar, la ciudad de la victoria, un baluarte contra la expansión islámica. Vijayanagar floreció rápidamente. Sus emperadores construyeron una capital deslumbrante, Hampi, que asombraba a visitantes de tierras lejanas, incluso de Occidente. El imperio se extendió por todo el sur, convirtiéndose en un faro de la cultura hindú. Durante 2 siglos, Vijayanagar resistió, enfrentándose a los sultanes del Deccan, pero en 1565, en la fatídica batalla de Talikota, el sueño se desmoronó. Derrotado, el imperio vio su gloriosa capital saqueada y destruida. Los supervivientes, liderados por Tirumala Deva Raja, huyeron hacia el sureste, hacia aquí. Entre las colinas de Penukonda buscaron refugio. Esta fortaleza se convirtió en una nueva capital, el último bastión de resistencia. Aunque disminuido, el espíritu de Vijayanagar perduró, dejando un legado que aún resuena en estas piedras y ruinas y en los muros de Penukonda. Bueno, hemos comprobado que este sitio mola un montón. Tenemos aquí un montón de historia indo-musulmana mezclada, y no hay turismo, no es un sitio turístico. Estos árboles de anime enormes, un montón de cosas que han pasado aquí, Así que vamos a pasar la noche, vamos a buscar ahora un sitio donde dormir. Esto es lo que toca. Vamos a... por ahí a la derecha. Vale. Vamos a buscar el sitio. Un hotel. Ya veremos. Pisado de esta estación de autobuses. Taleo. Gasolinera. Aquí tenemos un Maraja, y aquí vamos a ver qué conseguimos por aquí. Ya. Wow. Jaleo. Vamos a tragar polvo. Wow. Vayamos despacio para no comernos el polvo de los camiones. Madre mía, yo aquí no comería con todo el polvo que hay. Aquí, a ver, primero yo. Ay. Bueno, eso sí, están mejorando la infraestructura. Aquí vemos el perfil arqueológico. Resident Lodge. Ahí tenemos un primer hotel cutre. Estamos en la parte, digamos, moderna, que esto no interesa. Y aquí tenemos otro lodge, hoyo.
Vale, ya he visto ahí uno. Vamos por aquí. Ahí está, es Srinivasa Lodge. Quizá hay más ahí. Ahí hay otro hoyo. Este tiene mejor pinta. Bueno, si tiene internet, pues interesa. Hoyo, GPR Residency. Vamos a probar. Namaskar. You have Wi-Fi? Oh, Yes. It's good. Good Wi-Fi. Wi-Fi. Good. all Okay. drinking water, hot water. Hot water. Great. Vale, bueno, hemos dormido más o menos bien. El baño bastante asquerosillo. Y vamos a explorar un poquito ahora a ver si están los tanques de agua abiertos. También hay unos templos jainistas, a ver si podemos verlos. Es temprano. Callejémoslo yo con la moto, despertando al ritmo de la pequeña ciudad. El aire fresco de la mañana trae consigo el aroma a chai y especias de los puestos callejeros que comienzan a abrir. Mientras, seguimos al arriero y sus cebúes. Sabemos que hay algún templo jainista en el casco viejo, pero no sabemos exactamente dónde. Vamos oyendo a lo lejos el resonar de tambores, señalando el inicio de alguna ceremonia. Nos invitan a adentrarnos en un mundo ritual completamente distinto. En la India, el acto central que define el culto religioso es la puya. Se trata de un ritual que impregna todas las diferentes religiones índicas y se basa en honrar a la deidad representada por un icono o ídolo. En el jainismo, este icono es el Tirthankara. Los Tirthankaras no son dioses, sino personas que han alcanzado la máxima perfección posible para un ser humano, enseñando a trascender el ego a través del desapego y así a comprender la verdadera naturaleza del alma. Gracias a sus logros, los Tirthankaras han alcanzado la liberación del ciclo de nacimiento y muerte, conocido en las tradiciones indias como samsara, y han llegado al otro lado, convirtiéndose en jinas, o conquistadores de su propio espíritu. Cuando el jina no solo encuentra el camino hacia la liberación para sí mismo, sino que también nos guía a nosotros hacia el mismo destino, entonces se convierte en un Tirthankara. El término Tirthankara significa constructor de vadus, simbolizando a los jinas que nos ayudan a cruzar el río del samsara y alcanzar así la liberación en el otro lado.
Según la tradición, a lo largo de los eones del tiempo han existido 24 Tirthankaras, siendo el último Mahavira, quien vivió en el siglo VI a.C. y fue coetáneo de Buda. En esta puya se celebran los 5 eventos auspiciosos en la vida de todo Tirthankara. Primero, la concepción, Garbhadan, cuando el alma entra en el útero materno. Después, el nacimiento, Janma, del Tirthankara, como un ser que trae sabiduría y guía espiritual. Luego, su renuncia, Diksha, que conmemora la decisión del Tirthankara de abandonar la vida material para dedicarse al camino espiritual. Después, la iluminación, que va a la ñaña, el momento en el que el Tirthankara alcanza el conocimiento absoluto y la realización completa. Y finalmente, la liberación, Nirvana, que marca la entrada del Tirthankara en el estado de Siddha, más allá de este universo mortal, completamente liberado del ciclo de renacimientos. Durante esta ceremonia se utilizan las 8 sustancias que simbolizan aspectos importantes de nuestra existencia. El agua, que se usa para limpiar la imagen del Tirthankara, simbolizando la purificación del alma. El sándalo, Chandan, simboliza la virtud, con su aroma suave aporta serenidad a la mente. El arroz, que representa la fertilidad y la prosperidad espiritual, y también simboliza los pensamientos puros. Las flores, Pushpa, que representan la devoción, la conducta llena de amor y compasión. Y Charu, la mezcla de frutas secas y granos, que simboliza la ofrenda de lo mejor que uno tiene, representando la devoción total. El Dipa, la lámpara, simboliza el conocimiento y la iluminación. Es la luz que dispersa la oscuridad de la ignorancia. El coco, que representa la renuncia a los placeres mundanos. Y además, el acto de romper el coco también puede interpretarse como la ruptura del ego y el desapego. Dupa, el incienso, que representa la quema de karmas negativos. El humo ascendente simboliza la elevación espiritual. Según sus seguidores, el jainismo es la religión primigenia de la India, con raíces que se extienden más allá de la noche de los tiempos. Los jinas y tirthankaras, maestros iluminados, no crean las enseñanzas, las redescubren y las vuelven a transmitir a la humanidad en diferentes épocas. En el jainismo, la veneración se centra principalmente en los ascetas y especialmente en los tirthankaras, quienes representan el ascetismo llevado a su conclusión última. Al haber alcanzado la liberación final, estos seres existen más allá de nuestro mundo y no intervienen en los asuntos terrenales. Aunque están conscientes de sus devotos, no pueden responderles, pues han roto todo lazo con los mundos materiales. Esto distingue al jainismo del hinduismo y lo acerca más al budismo. Pero entonces, ¿quién puede responder al devoto jainista? Aunque los jinas no intervienen directamente, el jainismo reconoce a los yaksas y yaksinis, seres semidivinos que sí escuchan las súplicas y proporcionan protección y asistencia en la vida cotidiana. Un ejemplo destacado es Parsvanatha, 23er Tirthankara,
al que se honra en este templo y cuyo poder es complementado por las deidades protectoras Dharanendra y Padmavati. Padmavati, a veces identificada como Lakshmi, la diosa hindú, es venerada por su capacidad para otorgar prosperidad y eliminar obstáculos, mientras que Dharanendra es conocido por su rol protector frente al mal. Durante la puya, los devotos buscan la guía de los Tirthankaras para la liberación y el apoyo de estas deidades para superar los desafíos del mundo material, equilibrando así el ascetismo jainista con una fe en la protección divina. A finales del siglo XIX, el jainismo en Karnataka enfrentó un momento crítico de declive. La comunidad digambara estuvo al borde de la desaparición, llegando a tener un solo monje destacado, el maestro Siddhasagara. En respuesta a esta crisis surgió la fundación de la Asociación Jainista del Sur de India, o Dakshina Bharata Jain Sabha. Este hecho marcó un punto de inflexión, revitalizando la comunidad y preservando su identidad. Gracias a la reforma y la adaptación, han asegurado su lugar en la vida social y cultural de la región hasta nuestros días, continuando así su legado milenario. ¿Por qué tiene esas puntas? Bueno, esto es como Hampi. Palace. Palace of Krishna Deva Raj. the king of the Vijayanagaram. Ok. First Rajdhani Vijayanagaram. 75. Second, Okay. 5075. Yes. Year Sachi 5075. Yes. Ok. Nice. Este es el palacio de Ganegiri, que luego bajo el Imperio Británico lo llamaron Penukonda, pero esto se llamaba Ganegiri. Todo este fuerte, esta ciudad, fue fundada en el siglo X o XI por la dinastía Hoysala, que eran Vaisnavas pero se convirtieron al jainismo. Así que inicialmente todo este sitio principalmente era jainista. Actualmente solo queda el templo de la Puya, que han hecho una reconstrucción hace 2 años, y hasta el año 1565, que fue cuando perdieron la batalla el imperio Vijayanagar, en su resistencia ante el ímpetu del Islam, tuvieron que retroceder al sur y este era el sitio que decidieron, yo creo que porque se podía defender bien. Las colinas que hay aquí hace que yo creo que es un buen sitio de defensa. Y pudieron resistir aquí durante 30 años. No sé qué pasaría después, si luego ya sería el Islam o serían los británicos quienes conquistaran esto. Me enteraré y lo vamos a contar, cómo fue la historia de este sitio. Krishna Deva Raj, ok. Maharaj. 504. Okay. 504. This is the palace, the house. En la madrugada del 23 de enero de 1565, el destino del imperio Vijayanagara cambió para siempre. La vasta y poderosa confederación de los sultanes del Deccan se alzó en armas, decidida a destruir lo que consideraban una amenaza inaceptable. Frente a ellos, el ejército de Vijayanagara, imponente y seguro de su victoria, se preparaba para enfrentar al enemigo. Sin embargo, en el corazón del campo de batalla, 2 generales musulmanes, quienes habían jurado lealtad al imperio, cometieron la más oscura de las traiciones. A cambio de promesas secretas, abandonaron a su líder, Rama Raya, a merced de sus enemigos. Security.
Capturado y humillado, Ramaraya fue ejecutado, decapitado, sin piedad, por Hussain Nizam Shah, y con su muerte, el ejército de Vijayanagara quedó sumido en el caos. En cuestión de horas, la capital, una de las ciudades más espléndidas de su tiempo, fue asediada, saqueada y finalmente reducida a ruinas. El esplendor de Vijayanagara fue destruido en un acto de devastación brutal, marcando el principio del fin de un imperio que alguna vez dominó el sur de la India. Pero la historia no terminó en ese trágico día. Tirumala, el hermano de Ramaraya, logró escapar de la masacre con 1500 elefantes y con lo que quedaba del imperio se retiró al palacio de verano de Ganegiri. Allí, en medio de las cenizas del pasado, reorganizó las fuerzas y fundó la última dinastía de los Vijayanagara, la dinastía Aravidu. Aunque debilitado, Tirumala intentó mantener viva la llama del imperio, desplazando la capital a Ganagiri. Sin embargo, la sombra de la tradición y la fragmentación ya se cernía sobre él. Los esfuerzos de Tirumala fueron continuados por sus descendientes, Ranga II y Venkata II, quienes lucharon con todas sus fuerzas para sostener el imperio en medio de crecientes presiones internas y externas. Venkataka II, en un intento por consolidar el poder, trasladó la capital a Chandragiri y permitió la fundación del reino de Mysore. Sin embargo, la unidad del imperio se debilitaba con cada año que pasaba. Finalmente, en 1649, el telón cayó sobre el imperio Vijayanagara. Las luchas internas, la ambición desmedida de sus vasallos y la implacable presión de los estados musulmanes y los mogoles del norte destruyeron lo que quedaba de este coloso del poder hindú. Con la derrota del Nayaka de Tanjavur por Bijapur, el último vestigio de Vijayanagara se desvaneció en la historia. El legado de Vijayanagara, un faro del poder y cultura hindú, quedó enterrado bajo las ruinas de sus majestuosas ciudades. La dinastía Aravidu, pese a sus valientes esfuerzos, no pudo detener la marea de la historia. Con el avance de los mogoles en el sur, la era de los grandes reinos hindúes llegó a su fin. Los palacios y templos cayeron en el olvido y las historias de gloria se convirtieron en reflejos en el agua, dejando solo recuerdos de un tiempo en que Vijayanagara fue la joya del sur de la India. Una bonita escuela de niños de la época británica con, bueno, Gandhi como la referencia, y aquí los monos y los niños, y ahí está la mezquita. Vamos a ver si está abierta y podemos verla.
Se puede ver que estos con columnas de un templo hindú, Vinayagar, tiene toda la pinta. Y se ve que, bueno, reconvertieron, demolerían el templo hindú y construyeron la mezquita. Y ahí queda ahora este estilo, una mezcla de tradiciones. Y me dice la señora que se puede entrar, así que vamos a intentarlo. Ok. Thank you. Shoes? La señora nos permite abrir. Thank you very much. Vamos a ver esta mezquita. Esto es una entrada. Esto sería un Gopuram. Gopuram hindú. Que se ven ahí, aunque ya está manchado, bueno, la pintura. Aquí esto sería un Krishna. Esto es un Krishna con una serpiente. Cuando era tan fuerte que podía controlar las serpientes. Aquí tenemos las Dakshinis. Bueno, no es Dakshini aquí, pero vamos, es el árbol de la vida. El Gopuram. Esto pertenece al Gopuram. Esto lo respetaron. Esto es hindú. Esto es hindú. Con sus elementos, que bueno, muy bien, respetaron. Y aquí tenemos la mezquita, que no parece que esté en uso. Que veamos, si fijamos una estupa budista, es lo mismo, estamos al final en lo mismo. Arriba está el Kalasa, que significa, por lo que yo entiendo, Satchitananda. Eso es la conciencia, viene desde ese punto, desde el Bindu que aparece ahí en la cima. O sea que es igual que un templo hindú. En el fondo, la filosofía perenne, todo forma parte de lo mismo. Aquí vamos a dejar las zapatillas. Respetemos. Y ahora esta está cerrada. Normalmente son muy simples, no hay casi nada que ver. Es una mezquita. Y bueno, es una tradición en la que, bueno, la pena es que arrasaron con un rico patrimonio hindú. Esta es la mezquita. Supongo que de vez en cuando está activada. Aquí es donde hacen las abluciones. Para la base, para la oración. Bueno, pues historias de la historia, ¿no? Qué pena que tengan que luchar unas religiones contra otras. Se sigue dando, esto es triste. Los poderes políticos que juegan con nosotros y juegan con las creencias de la gente. Por lo que veo de los símbolos, este era un templo dedicado a Krishna y a Vaishnava, a Vishnu. Ya solo queda la entrada. Pero bueno, está bonito, un sitio tranquilo. Namaskar. Coffee, good coffee? Yeah, very good. Very good quality. We make a second one. Con leche. Aquí ha quedado la mitad. Vale, ¿Hacemos otro? sí. Oh, because we are Spanish. We are talking in Spanish, no? You are speaking in Telugu, we are speaking in Spanish. When you're talking another language, English is not good. when you are talking another language, we'll have a doubt that you are He considering says something. Yes. that we don't speak in English. In Spanish. Okay, we mustn't speak in Spanish. I do understand. When you speak other language, I will not understand. Yes, you want to know everything, eh? Yeah, you want. Because he's from Krishna Devaraya dynasty. He knows. His father, Krishna? Tata, grandfather, all from. Yeah? You belong to Krishna Devaraya. Okay. Big pillar. Gagan Mahal Palace, big pillar. Big pillar. Security. Security. He is He a worked second in of the Gagan Mahal because his forefathers were all belong to that dynasty. His family belongs to worked in the that people dynasty. who were working here long time ago. అదే ఆయన వేసవి కాలంలో ఇక్కడికి వచ్చేవాడని వేసవి అని చెప్పి గగన్మహల్ ప్యాలెస్ కట్టాడు. Now it's called as Gagan Palace where he lived. Bueno, me están contando. I'm telling now the history, what you told me now.
La historia es que Vinayagar, cuando perdieron la capital en Hampi, estuvieron aquí 30 años. Y luego tuvieron que claudicar. El ímpetu del Islam fue demasiado fuerte. No hubo lucha aquí. En Hampi ya fue desastroso. Y los líderes de aquí, el Raj que vimos, seguramente, no sé si sería muslim, yo creo, el palacio, pero bueno. Los líderes aquí decidieron rendirse y llegar a un acuerdo. De esta forma fue tomado este sitio y es cuando recibe el nombre de Penukonda. Y ya se convierte dirigido bajo el régimen islámico, pero sin violencia. Y hasta aquí puedo contar. Creo que hemos visto suficiente. Vamos a continuar ahora viaje hacia el norte, acercándonos a Hampi. A ver qué tal.